y que edifiques dentro de nosotros el hogar donde tú, en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos hables, Señor, a través de tus palabras, Señor, y que edifiques dentro de nosotros el hogar donde tú, Señor amado, has querido habitar. La palabra dice que somos templo del Espíritu Santo, Señor amado, que somos casa de Dios por el Espíritu que mora en nosotros, Señor. Damos gracias y te bendecimos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, Dios los bendiga, buenos días. Quiero pedirle a Mario que se pase aquí a la segunda fila y a Milena también. La palabra de Dios dice que Dios nos ha hecho cercanos a Él, ya no somos extranjeros ni advenedizos. Entonces, no sé hasta dónde usted quiera estar cerca del Señor. Amén. Bueno, vamos a buscar la palabra en Hebreos 4:12. ¿Ya la tienen? Estos días el pastor Mauricio ha hablado mucho sobre este asunto de la espada del Espíritu, ¿no? Y no quiero que piensen que César es un perezoso que cogió una parte de la palabra del pastor Mauricio para armar la predicación de él, ¿no? Dios habla como Él quiere, ¿no? Yo a veces quedo sorprendido porque algunas veces no sé qué predicar y bueno, me pongo a orar y a estudiar la palabra y aparece la palabra para predicarla. Mucho después en medio de la semana escuchar lo que predica el pastor Mauricio y predica cosas muy parecidas al tema que yo predico, o más bien podría decir que yo predico algo muy parecido a lo que él predica. No haciendo que el pastor sea más grande o que yo sea más grande, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que es justo lo que Dios quiere hablar de la iglesia, ¿ven? Sin yo decirle a él qué hablo o sin él preguntarme a mí qué vamos a hablar ni nada, sino que es totalmente como efectuado por Dios. El tema coincida porque es lo que la iglesia necesita saber, amén. Y a veces eso es lo bueno, ¿no? Porque no trata de poner su parte siempre para ayudarle a Dios, ¿no? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a predicar sobre esto porque me parece que está pasando esto. No, es Dios el que dirige las cosas, amén. Porque Él sabe lo que necesitamos. Y cómo creer, cómo pensar o cómo estar seguro de que Él sabe lo que necesitamos, la Biblia lo dice, ¿no? Que el Señor sabe lo que necesitamos antes de que nosotros abramos nuestra boca y le pidamos, ¿cierto? Esta mañana veníamos escuchando, yo siempre lo pongo en una emisora cristiana, y venía hablando el hombre de cómo orar. Cómo orar como conviene, dice la Biblia, ¿no? No sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero ahora, ¿qué va a usar el Espíritu Santo en nosotros? O más bien le diría yo, haciéndolo semejante a que usted compre una casa vieja. Si usted la compra y no tiene recursos para tumbarla y construirla, ¿qué es lo que va a hacer con esa casa vieja? Yo miraría qué se puede salvar de esa casa, ¿cierto? Para usarlo mientras tengo los recursos y la tumbo y levanto una nueva, ¿cierto? De alguna manera, el Espíritu Santo buscará en nosotros qué usar, qué tiene usted para usar. Yo digo, cuando uno llega a Cristo, no tiene nada que sea rescatable porque uno viene de una vida sin Dios, una vida llena de inclinaciones al mal. Pero cuando usted ya está en Cristo, ¿qué usaría o qué miraría el Espíritu Santo en usted para usar? Yo quiero que se conecten acá. ¿Qué usaría usted? Si usted fuera el Espíritu Santo y se metiera en usted mismo, ¿qué usaría usted para hacer las cosas de Dios? La Biblia dice aquí en 4:12 que la palabra es la espada del Espíritu, ¿cierto? Entonces, ¿qué haría el Espíritu Santo escaneándonos a nosotros? ¿Qué hay de Dios en usted para poder usarlo, ¿cierto? ¿De qué se llenó usted
en cuanto a lo que se refiere a Dios para que el Espíritu Santo lo pueda usar. Correcto. Y siempre hay una batalla, la cual nosotros tenemos que librar. ¿Cómo? Con la palabra, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la tentación? ¿Qué usó? Sacó el palo y cogió al diablo a palo. No lo voy a mirar, no lo voy a escuchar, no. ¿Qué hizo el Señor? Con la palabra, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? A veces uno se hace como el cuento de las fábulas y dice, claro, uno con una espada puede coger al que sea y darle su paliza, ¿cierto? Eso lo pensaría uno, pero la Biblia nos enseña a que Dios demanda justicia, ¿cierto? Hace unos días el pastor hablaba de la armadura de Dios y la palabra lo describe como el cinto de la justicia, ¿cierto? El apresto del evangelio, el escudo de la fe, la espada del espíritu, el yelmo de la salvación. Y a veces nosotros lo tomamos como palabritas que se dicen nada más, ¿cierto? Hay una canción que palabritas que se dicen nada más. Pero en esta predicación el pastor lo hacía ver como es algo que tenemos que vivir nosotros. ¿Amén? ¿Cuál fue el juicio de Dios a todo el mundo? Mandar unas palabras a través de Moisés, un mensaje. Hace 8 días hablaba yo aquí sobre las formas en que Dios se ha revelado al mundo, ¿cierto? Y hablaba de que una de las formas en que Dios se revela al mundo, ¿cuál es? A través de su Hijo, pues la última, Hebreos nos dice que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas, de esta vez nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo el universo. Pero una de las formas en que ya hablaba, o habla la Biblia, en que Dios se manifestaba, era a través de la creación, ¿cierto? Romanos dice que entendemos que todas las cosas fueron hechas por Dios, ¿cierto? Entonces hay una evidencia de que hay un ser supremo que creó todas las cosas. Y no hay excusa para decir que no existe Dios. Quiero felicitar a los que acabaron de llegar. Los quiero felicitar y eso lo dije esta mañana. Porque hay una batalla por las cosas de Dios. Amén. Hay cosas que Dios quiere cambiar y yo creo que se han hablado muchas veces. Pero hoy amanecí con ese pensamiento en mi cabeza. Que usted y yo estemos aquí requiere una batalla. La Biblia dice que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia, ¿cierto? ¿Y qué dice? Los violentos lo arrebatan. En Lucas me gusta porque lo explica un poco más entendible para nosotros. Dice, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha manifestado. Y la gente se esfuerza por entrar en él. Amén. Que estemos aquí ha requerido un esfuerzo. No puedo decir en su vida qué esfuerzo será. Yo puedo considerar en mi vida el esfuerzo que requiere mantenerse en Dios. Amén. La batalla en la carne, la batalla con los hijos, con la familia, con toda la gente que está alrededor, con todos los que se oponen al Evangelio. La batalla espiritual que usted tiene que librar para hacer la voluntad de Dios. Entonces lo felicito porque ha estado acá. Y me parece algo muy bíblico porque Juan comienza a decirle a la gente, por ahí en las primeras cartas, que nos felicita a los jóvenes porque han vencido a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios. Y los felicita a los ancianos y a todos los felicita por permanecer en Dios. Amén. Entonces los felicito por estar acá, porque requiere un esfuerzo, creerle al Señor, mantenerse firme. Amén. Nomás la mente de usted le juega muchas palabras que escuchan sus oídos ajenas, palabras ajenas a Dios, que lo torturan, ¿cierto? Y ponen a prueba su fe. Entonces, ¿cómo vence uno? ¿Cómo vence usted esa lucha en su mente? Creyéndole a Dios. Amén. Pero ¿qué le va a creer a Dios? Cuando usted está en la iglesia católica, yo creo que la mayoría estuvimos en la iglesia católica. ¿Cuál era su victoria? ¿Con qué se defendía usted? Con los 40 Ave Marías que le mandaban a rezar y los 30 Padres Nuestros, ¿sí o no? Y con la ceniza y el escapulario. ¿Eso marcaba alguna diferencia en su vida, en su corazón? Bendito sea el Señor que nos llamó, dice el apóstol Pablo, a conocer a su Hijo.
Amén. Eso lo hizo Dios. No fue que usted un día se levantó y decidió, ay, yo quiero ir como una iglesia cristiana hoy que estoy desparchado. Hoy que es lunes, mañana va a ser lunes festivo y no paseamos, entonces yo quiero como ir a una iglesia cristiana. O lo que está pasando ahorita en muchas iglesias, ¿no? Uy, esos jóvenes cantan bien bacano, yo me quiero ir para esa iglesia, porque así la pasan chévere. Además, allá no son poquitos, son hartos y eso es un ambiente muy chévere. O allá en el otro lado donde dicen que vas a recibir bendición, si tú siembras y pa. Hoy venía hablando un hombre ahí en la emisora de que usted le puede pedir a Dios lo que quiera y se apoya en un versículo bíblico que dice que pida lo que quiera y Él se lo va a dar si pide en el nombre de Jesús. Que el ciego Bartimeo le pidió a Jesús que le diera la vista porque él pidió con fe y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Entonces el hombre decía, seguramente si Bartimeo le hubiera pedido plata, el Señor se la hubiera dado. Yo personalmente pienso que no, ¿cierto? Porque la Biblia me cuenta que Jesús tiene el discernimiento y si no fuera así, de pronto hubiera ido donde un hombre avaro y le hubiera dicho, pídame lo que quiera. ¿Qué le hubiera pedido el hombre avaro? O el hombre que ama el poder, o el hombre que ama a las mujeres. ¿Qué le hubiera pedido un mal corazón al Señor? ¿Y será que Jesús le hubiera dicho así, venga papi, que yo le voy a dar lo que usted quiera? No hay discernimiento, la palabra de Dios dice que todo se hace en orden, ¿cierto? ¿Qué vería el Señor Jesús en mi corazón del ciego para haberle dicho, pídeme, ¿qué quiere que le haga? Y después el Señor lo usa para ir a predicarle a un poco de gente, ¿no? El ciego, el que no veía, el Señor lo usó para cosas maravillosas. Pero ¿qué tenía ese hombre en su corazón? La voluntad de Dios. Había escuchado de un hijo de David que iba a venir, ¿cierto? Entonces, ese hombre tenía algo para que el Espíritu Santo lo usara. ¿Qué tenía ese ciego? La palabra clavada en su corazón. La palabra que decía que iba a venir un hijo de David, el cual iba a reinar para siempre. Y esa palabra, como dice la misma Biblia, le produjo fe, porque la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír esas palabras, ¿cierto? Amén. Entonces, ¿qué tiene que haber en usted y en mí? Una palabra ya clavada, ¿cierto? Por una palabra estamos aquí. Porque un día nos dijeron, oiga, Dios lo ama a usted y lo quiere salvar del infierno. Y usted en algún momento como que puso atención, ¿cierto? Y usted consideró su vida una miseria y dijo, no, yo necesito cambiar mi vida. Necesito escuchar de Dios porque cuando escucho hablar de Dios, me emociono, pasa algo en mí. Esa persona que está hablando produce algo en mí. Amén. Y por eso estamos acá. Entonces, volviendo a la palabra, dice que es la espada del Espíritu, ¿cierto? ¿Qué va a usar el Espíritu Santo? Su yoga, su reiki, sus modas ochenteras, noventeras, su filosofía que usted adquirió. Uno de los grandes males que le pasó al cristianismo fue que la gente comenzó a meterle la filosofía griega y romana y toda la que se inventaron al cristianismo. Si usted mira los inicios de la Iglesia Católica y cómo la Iglesia Católica tomó tanto poder sobre la humanidad, porque comenzaron a manipular la palabra de Dios y a meterle, a acomodar la palabra a sus filosofías y separaron la ciencia de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, no hay una célula de Cristo como para investigarla, entonces no existe. Es un pensamiento en la mente humana. Y comenzaron a tener poder, que es lo que ha tenido el hombre. Yo meditaba esta mañana, mientras hablábamos, ¿por qué los hombres que han tenido poder se desvían tanto? ¿Y por qué a los hombres de Dios le vienen aflicciones y momentos de dolor y momentos de prueba? Meditaba yo en que el Señor Jesucristo fue perfeccionado por medio de las aflicciones, dice la Biblia, ¿cierto? Él tuvo que aprender obediencia. Y le queda a uno como ese conflicto en la cabeza, porque si era el Hijo de Dios perfecto y santo, tuvo que aprender la obediencia. ¿Por qué cree usted que pasó eso? ¿A qué vino Cristo a la tierra? Exactamente.
Él vino a enseñarnos, bueno, también Pablo lo dice, a nosotros nos es concedido gobernar con Cristo en los lugares celestiales. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Nos corresponde esa parte. ¿Por qué la aflicción? Porque seguramente si todo fuera fácil en el mundo cristiano, en la vida de fe, en el conocimiento de Dios, llegaríamos a tener el mismo pensamiento que tiene la persona que adquiere mucho poder y se vuelve mal. ¿No le pasó a los reyes de Judá, a los reyes de Israel, después de que Dios los puso en el trono? ¿No se volvieron perversos, comenzaron a adorar a los Baales, a Cera y a toda esa gente? Es como si esa aflicción nos pusiera los pies en la tierra y nos hiciera entender que sin Dios, como dijo el Señor Jesucristo, separados de Él, nada podemos hacer. Amén. Corazón lleno de poder, lejos de Dios, ¿qué puede ser? Un algodón de azúcar, ¿cierto? Una dulzura. Antes más bien, ¿qué ha pasado con los poderosos de la tierra? Se han levantado en contra del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, es difícil entender o comprender o asimilar, como el Señor Jesucristo dijo, ¿no? En el mundo van a tener aflicciones. Es difícil entender esa parte, pero cuando el apóstol Pablo habla con el Señor y le dice que le quiten el aguijón que tiene en la carne, ¿qué le dice el Señor? Bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en su debilidad. Y dice el apóstol, pues ya más bien me va a gozar en mi debilidad para que en mí repose el poder del Señor. Es un corazón enamorado de Dios, ¿cierto? Rendido. Prefiero pasarla así maluco para que Dios esté conmigo. Y no hacen eso los hombres de Dios. La Biblia cuenta que Moisés renunció a ser el hijo de la hija de Faraón y prefirió los vituperios de Cristo. ¿Por qué no? Prefiero pasarla mal. Yo prefiero ser pobre. ¿Sería por ese asunto? ¿O sería más bien por adquirir más conocimiento de Dios, la presencia de Dios, conocer a Dios más profundamente? Aquí un versículo que vamos a ver si lo alcanzamos a ver ahorita porque tengo varios. Habla de que mejor son las palabras de Dios que las muchas riquezas. Yo quiero que eso usted lo tome y lo piense para usted. ¿Será mejor poder entender a Dios y obedecerle sus palabras? ¿O ser un hombre rico, con muchas riquezas? Porque es que cuando uno tiene muchas riquezas, no tiene necesidad de nada y no tiene angustias y si está enfermo, donde el mejor médico, el mejor cirujano y paga para que lo arreglen. Yo quiero que usted medite eso por un momento, porque es que la carne es movida a eso y mucha gente es movida a eso. Y vamos a tener que ser probados en eso. Una de las cosas que decía el pastor, en la cual yo coincido, es que una de las pruebas más difíciles para una persona convertida es la prueba económica. Y ojalá si usted está recién casado y tiene hijos y no tiene dónde vivir y no tiene trabajo, bueno, súmele todo lo que quiera. Los que son casados aquí más o menos entienden de lo que estoy hablando, ¿cierto? La prueba económica, pero tiene que prevalecer en nosotros el amor por el Señor, ¿cierto? Que es lo que nos tiene aquí también, porque lo amamos y necesitamos conocerlo más. Amén. Dice Hebreos 4:12, porque, perdón, me fui para el 5, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese versículo tiene demasiada información, ¿no le parece? Una de las cosas que me ha pasado a mí últimamente es que uno va con mucha velocidad en esta vida, demasiada velocidad. Y con razón que a veces cuando uno tropieza en algo, se lastima tan duro. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando un carro va a mucha velocidad, el accidente es fatal, ¿sí o no? Hay muerto y salen las personas volando y bueno, el desastre es duro. Cuando uno va con demasiada velocidad en esta vida, se pierde de lo bonito, ¿no? Cuando usted va en un paseo por carretera en su carro y el que va manejando es el que no disfruta el paseo para nada.
¿Sí o no? Que el niño tiene chichi, que el niño tiene hambre, que tiene popó, que paremos aquí, que paremos allá, y todo el mundo disfruta el paseo, menos el que está manejando. ¿Sí o no? Ay, que sí viste esa vaca tan bonita. Ah, sí, claro, ya me pongo a ver la vaca y nos estrellamos, niño. Y una de las cosas que hace que va manejando es querer llegar rápido al sitio donde va, para poder descansar un rato, ¿no? Si usted se mete a piscina por la noche cuando se va a volver, entonces el cansancio lo va a vencer. Entonces, trate de no meterse tanto a piscina. Trate de no tomar tanto líquido porque le toca parar a hacer chichi en alguna parte. Bueno, cuando uno va rápido y no disfruta del asunto, ¿no? ¿Y a qué lo llevo a eso? A que la palabra toca leerla detenidamente, ¿sí me entiende? Y yo hacía ese ejercicio estos días como un niño en primero cuando le están enseñando a leer. Analice cada palabra, pero mirando este versículo tiene demasiada información, ¿no le parece? Mucha información. ¿Cómo es que la palabra de Dios es viva y eficaz? ¿A qué me lleva esto? A pensar que la palabra de Dios, respaldado bíblicamente, es una persona, ¿no? ¿Se acuerda cuando Juan dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad? Es una persona, la palabra de Dios es una persona. Yo meditaba hoy por qué Dios nos da un cuerpo. Si somos seres espirituales, ¿para qué nos da un cuerpo? ¿Cómo manifestaría usted lo espiritual? ¿Cómo manifestaría usted lo espiritual? A través de un cuerpo, ¿cierto? Nosotros sabíamos antes en el Nuevo Testamento que había un Dios y que tenía unas leyes y que defendía a su pueblo y hacía maravillas. Pero Dios escogió a un pueblo de esclavos para manifestarse al mundo y para darle unas leyes con las cuales ellos las cumplían y todas las demás naciones se daban cuenta que había un Dios y que tenía unas leyes perfectas. Esto nos dice la Biblia, ¿sí? ¿Por qué no lo hizo con los animales o de pronto en una visión celestial para que la pudieran ver todos? Porque Dios ama a las personas y necesita manifestarse a ellas. Y nosotros las personas necesitamos que se manifieste a nosotros. Como dijo Romanos, Hebreos cuando leíamos, Dios había hablado muchas veces a través de los profetas, pero ahora se manifestó a través de su Hijo. Entonces las palabras ya no son palabras porque ninguno las podía cumplir, ya no tenían poder porque nadie las podía cumplir. El Señor Jesús le decía a los fariseos, ustedes vienen aquí a molestar a toda hora y ninguno de ustedes puede cumplir la ley. La gente hacía que las palabras de Dios no tuvieran ningún valor, ningún sentido, hasta que vino ese ser precioso y nació como hombre bajo la ley y cumplió la ley por nosotros. Entonces eso hizo que la palabra de Dios tomara sentido, ¿cierto? Y me sorprende, a veces, una vez vi una película y mostraban a Nicodemo desde lejos, como en una ventana de piedra, mirando a Jesús en la cruz. Y el hombre comenzó a acordarse todo lo que decía Isaías. Y cuando uno se da cuenta que esa palabra es Cristo, comienza a tomar sentido a todo lo que está escrito acá. Y usted comienza a mirar el Antiguo Testamento y a leerlo y dice, oiga, aquí están hablando de Jesús. El salmista está hablando de Jesús. Moisés está hablando de Jesús. Abraham está hablando de Jesús. Y es una palabra que toma vida en usted. Pero ¿quién le dio esa matiz, ese entendimiento, ese cumplimiento? Jesucristo. Y es una palabra viva. Y también dice la Biblia que sus palabras son espíritu y son vida. A esto vamos con lo que vamos a hablar hoy. ¿Para qué? ¿Qué es la palabra de Dios para usted? ¿Cómo la ve usted? Entonces aquí vemos mucha información en un solo versículo. Es viva y eficaz. No es como las palabras de uno cuando uno manda a un hijo a hacer algo y no las hace. Y le da uno rabia, así, ¿por qué no me hace caso a mí, hombre, si yo hago todo por él? Y Dios desde los cielos dice, mi palabra yo la mandé y ella va a hacer lo que yo dije que hiciera, ¿cierto? Va a cumplir todas las cosas en las cuales yo las mandé, todo el propósito por el cual yo hablé mis palabras,
se va a cumplir. Y uno mira la sociedad, mira la vida, mira la gente, y a veces como que uno piensa, uy, Señor, pero ¿será que estas personas sí? Y comienza uno a veces en su incredulidad, en su dureza, a cuestionar la palabra de Dios, que el Señor vino a traer paz a los hombres y estamos en medio de un conflicto bien terrible. Que Dios dice que no nos va a hacer falta ningún bien si creemos en Él, pero no tengo plata, no tengo trabajo. ¿Será que lo dice para este tiempo? Relativamente sí, pero el plan mayor de Dios es para cuando Él venga y nos lleve a un reino donde no va a faltar nada. ¿Ven? ¿A usted para qué quiere tener muchas riquezas en esta tierra si un día se va a morir y eso va a quedar acá? Amén. Entonces dice que es viva y eficaz. La palabra de Dios hace todo lo que Dios la manda hacer. Amén. Y si no pasa en usted o en otras personas, déjeme decirle que después el Señor la va a usar para otras cosas. Y eso va a ser al final porque, no porque yo lo voy a decir al final acá, sino porque allá en Apocalipsis Dios dice que con su palabra va a hacer cosas dolorosas a la gente que no le creyó. Amén. ¿Se acuerda cuando la palabra dice por allá que y el Señor mismo con el espíritu de sus labios va a matar a todos los impíos? Si esta palabra que es viva y que es eficaz no hace efecto en las personas, después esa misma palabra que es viva y eficaz iba a ser una palabra poderosa que va a salir de la boca de Jesús, va a matar a todos los impíos, dice Apocalipsis. ¿Ven? Esta cuestión de los dos filos tiene muchos matices y se ha predicado de muchas maneras. Una de las cosas que yo pensaba alistando esta predicación era que el apóstol Pablo, dicen que es el que escribió a Hebreos, eh, lo tomaba como una analogía para tratar de explicar el poder de la palabra de Dios. Y yo pensaba, oiga, una de las cosas a las que más se le tenía miedo en esa época, que era, metas en el papel de que usted es un judío sometido por los romanos. Metámonos en la época. Si usted no pagaba los impuestos, ¿qué pasaba? Lo vendían. Si usted peleaba o les desobedecía a ellos, ¿qué le hacían? Bueno, pensemos desde el principio. ¿Cómo entra Roma a conquistar todas estas regiones de los judíos, de los israelitas? Oiga, buenas. ¿Será que ustedes me dejan vivir ahí en su barrio y nos vamos a llevar bien? ¿Vamos a ser amigos todos? ¿Cómo entraban ellos? Con su espada, ¿cierto? A matar gente. ¿Y cuál era la espada de los romanos? Eso lo habló el pastor Mauricio hace días. Les voy a decir, la espada de los romanos se llamaba un gladius. Era una espada aproximadamente de 65 centímetros con un doble filo y con una punta bastante larga. Y tenía un propósito. Y yo le digo a usted, si usted es un ingeniero, no sé, ¿cómo podemos explicar esto? Mm, Si usted es un experto en carros y a su carro, cuando usted lo crea, hace su muestra y su muestra física y se da cuenta que le falla algún elemento, ¿qué hace usted como ingeniero? Perfecciona esa vaina que le está causando daños y le va a dar una mala imagen y usted va a sacar un mal producto, ¿cierto? ¿En qué eran expertos los romanos? En matar gente, ¿sí o no? Por multitudes. Si usted estudia la historia romana, se da cuenta que hubo sangre derramada hasta donde ya no más. En los tiempos del Señor Jesucristo y en los tiempos de las cruzadas y en todos los tiempos. Entonces, hablando de esta espada, los tipos crearon una espada eficaz para matar gente. Una espada de dos filos que tenía una punta larga que atravesaba armaduras de cuero, las vestiduras de cuero, las cotas de malla. Y yo leyendo un poco sobre este asunto, los tipos eran tan expertos en matar gente que con el escudo y la espada que tenían, solamente con una pulsada, ya tenían para matar a una persona. La espada era tan eficaz que atravesaba los órganos vitales, hígado, pulmones, corazón, lo que fuera.
Y dice que en estos tiempos habían unas clínicas espectaculares donde a ustedes lo llevaban y le aplicaban la antitetánica y todos los antibióticos para que una herida de estas no lo matara. Dice que la espada, aunque no matara a la persona en el momento, abría una herida de 5 centímetros en la cual entraban bacterias y si no lo mataba en el momento, lo mataba después de la infección, porque en su momento no había nada para tratar las infecciones. Miren el tiempo tan cruento, tan terrible que se vivía, ¿no? Cómo los judíos no le iban a tener miedo a una espada de esta índole y a unas personas que usaban esa ingeniería y todo lo que ellos tenían en conocimiento para crear armas que mataran gente masivamente. Entonces, analice la eficacia de la espada y hasta dónde llegó Roma con esta inteligencia para matar, para hacer que un arma de estas fuera tan eficaz. Muchas de las victorias se le atribuyen a esa espada y al escudo, ¿no? Y el pastor lo hacía, de hecho la Biblia lo hace semejante a la armadura de Dios. Yo me ponía a pensar en esto, pues esto es algo físico, ¿no? Ellos conquistaron y conquistaron cuántos siglos duraron gobernando, sometiendo, con esa inteligencia que tenían para someter a la gente, ¿no? Cuando uno ve esos programas de National, eh, hablan de los expertos para tortura y para matar gente más eficazmente y los romanos aparecen entre ellos. Hay mucha inteligencia para conquistar, ¿cierto? Hacían unos terraplenes y se subían y invadían donde no podían subir. Duraban meses y años tratando de conquistar un lugar. No sé si han leído la historia de Masada. Una cosa brutal. Y se le atribuye mucho a esta espada, porque era un arma eficaz en los combates cerrados. Que es un combate cerrado, que le venían todos de frente. Mucha valentía para uno ir a matarse con un poco de gente allá, ¿sí o no? ¿A qué iba a decidir usted? A matar. Pero también a morirse, porque una multitud de esas y una sola persona o que le dejaran solo, bueno, estaba expuesto a la muerte, ¿sí o no? Y eso me hacía pensar a mí cuánta ignorancia a veces tenemos nosotros en cuanto a qué es la palabra de Dios. ¿Usted ha entendido? Han habido momentos en mi vida personalmente donde he estado confrontado con bastante gente incrédula y a veces con una palabra como que lo dejan a uno callado. Como que usted no puede abrir la boca a decir nada y se le olvida todo lo que usted ha sido en Dios y ha recibido en Dios. Y pareciera como si el Espíritu Santo quisiera que usted defendiera el Evangelio, pero usted no llevó su espada para defender el Evangelio. ¿Por qué? Si la hemos recibido. Y pasa lo que pasa con este versículo, tiene tantas cosas que yo no he dimensionado lo poderosa que es la palabra de Dios. O no la he considerado tan importante. No la he considerado como mi alimento, mi prioridad. No he meditado en ella. Y esta mañana pensaba mientras hablábamos, oiga, la palabra de Dios, la misma Biblia dice que es muy poderosa y es útil para todas las cosas. Pero meditaba yo específicamente en el hecho de que, eh, no me acuerdo cuál apóstol, Heidi, porfa, silencia en un momento, ¿sí? El apóstol dice, entendemos que los cielos y la tierra fueron creados por la palabra de Dios. Mi hijo hace poco estuvo por allá en China. ¿Cuántas horas de viaje son de China a Bogotá, David? 23 horas de viaje en avión, un avión a 400 kilómetros por hora. Creo que es la velocidad máxima que alcanzó. Y no es que haya un trancón que nosotros digamos, Bogotá es muy grande porque de aquí a Chía nos echamos 3 y 4 horas. Pero el mundo es una cosa demasiado grande para haber sido formado con una palabra de Dios. Amén. Yo digo, oiga, lo que dice la Biblia, mi delicia es meditar tus mandamientos,
En meditar tu palabra yo me deleito, dice la Biblia por ahí en los Salmos 119, creo que es. Pero ¿será que lo hacemos? Pues es exclusivamente para las personas que dan su vida por Dios, que meditan en la grandeza de Dios, en las cosas más mínimas de la naturaleza que fue creada por la palabra de Dios. Meditamos en eso. No que porque los pajaritos sean bellos, los que tienen muchos colores, sino el poder que Dios tiene para hacer todas esas cosas y que todas le obedezcan. Nosotros tenemos una perrita, nos ha costado trabajo que ella haga chichi y popó en un solo lado. Pero esa creación sin inteligencia le obedece a Dios. Y algo terrible que nos va a pasar a los seres humanos es que con la inteligencia que Dios nos ha dado, muchos no le obedecen a Dios. Muchos se resisten, pero es que a mí no me parece y yo soy así, ¿y qué? Y los que se ponen a razonar, pero es que si no lo puedo comprobar, para mí no existe. Y esos evangelios son mentiras, eso se lo inventaron un poco de tipos después de que Cristo se murió y lo crucificaron. Y eso lo manipularon ellos. Oye, me estaba leyendo un libro que se llama El caso de Cristo y me he dado cuenta cuántos enemigos tiene el evangelio. Y gente ilustrada. Nosotros a veces por ahí parafraseamos unos versículos y los acomodamos como sea a la conveniencia nuestra, ¿cierto? Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces voy a madrugar más y voy a trabajar más. Y a veces no entendemos que lo que decimos apoyándonos en unos versículos. Y por eso la necesidad de profundizar tanto en la palabra de Dios. ¿Ven? Porque a veces no somos conscientes de lo poderosa que es. Amén. Entonces el apóstol la asemeja a una espada de doble filo. Y leyéndolo más detenidamente dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ahora imagínese usted la más poderosa, ¿cuál sería? Han habido muchas, especialmente como las asiáticas, ¿no? Que ellos son como más obsesivos en hacer cosas perfectas, ¿no? En su disciplina. Estaba leyendo y encontraron una espada por ahí de 2500 años. La encontraron y todavía tenía filo y no estaba oxidada, porque estaba hecha en una aleación de, no me acuerdo, bronce con otro material. Y 2500 años duró guardada sin óxido y sin perder el filo. Y ahí comienzan a hablar de otras espadas muy poderosas, ¿no? Los sables japoneses, exactamente. Y destaca esta espada de los romanos, ¿no? El gladius. Destacan entre las más filosas. Pero la palabra de Dios dice que es más cortante que cualquier espada. O sea, si nosotros comparamos algo cortante, comparado a estas cosas quedan en nada porque la palabra de Dios dice que es más cortante que toda espada de dos filos. O sea que me dice que la espada, la palabra de Dios tiene una función, ¿cierto? ¿Y cuál es? Cortar, ¿cierto? Lo que a veces no nos gusta a nosotros. Yo me pongo a pensar cómo sería de dolorosa la circuncisión. Y ya uno estando adulto. Y eso merece un mérito a Abraham, un hombre de 75 años, que decidió hacerse la circuncisión. ¿Por qué? El hombre amaba a Dios. ¿Y cuál es la forma de mostrar el amor por Dios? Llevarle unos chocolates al Señor. O mi empresa ha producido tanto que le voy a dar unos pocos millones de diezmo porque corresponde dar el diezmo y hay que dar ofrenda. Es lo que Dios demanda, ¿cierto? Y es una forma de manifestar gratitud y amor por Dios. Pero es totalmente lo que Dios exige, ¿cierto? El Señor Jesús decía, si ustedes me aman, ¿qué van a hacer? Van a guardar mis mandamientos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo este hombre? Y a mí me parece, de solo pensarlo como que le rechina a uno la piel. A los 75 años hacerse la circuncisión. Y él también tenía una clínica buenísima de estética, que le cogían los puntos para que no se le viera la cicatriz.
¿Cómo sería ese asunto? Una infección. Pero todo eso es por amor a Dios. Yo digo, a veces uno toca los bordes de lo que Dios ofrece. Su amor, su misericordia, su perdón, su paciencia. De años y años y años siendo las mismas personas como si tuviéramos un blindaje y las balas que Dios manda nos rebotaran. Y esperando a Dios que uno se rinda por amor a Él, que entienda mucho más de quién es Él. En este libro habla de la autenticidad de los evangelios, porque como le decía ahorita, hay mucha gente muchos eruditos que son enemigos del evangelio, ¿cierto? Comienzan a dudar y a crear dudas y a sembrar cosas que son malintencionadas en cuanto al evangelio. Y llega este hombre y le pregunta a un erudito, un historiador, y le dice, señor historiador, quiero saber si aparte de la Biblia, de la cual pueden haber muchas dudas en cuanto a su fidelidad, de lo que los escritores imprimieron ahí, porque ellos pudieron haber, como escribieron, no escribieron después de como 10 años, comenzaron a escribir el Evangelio, tal vez ellos le metieron algo ficticio o algo enredado. Entonces yo quiero saber si hay otras fuentes históricas, no de la Biblia, que hablen de Jesús. Comienza este tipo a decir, si no existieran los evangelios, Dios se haría conocer de las personas a través de esos historiadores, que no escribieron con ninguna idea de escribir un evangelio, un mensaje bíblico, un mensaje religioso. Con la sola historia que estos hombres escribieron, podían autenticar que hubo un hombre santo que hacía milagros, obrador de maravillas, y que se escribió que resucitó de los muertos. Fueron muchísimos historiadores y uno queda impresionado. Oiga, yo preocupado por TikTok o por un poco de cosas o cuál es el último celular. Preocupadísimo por el mundial, que ya viene el mundial. Y es el último mundial que juega Ronaldo. Cuando hay un mundo de cosas maravillosas, de herramientas para conocer quién es Dios. Y Ronaldo de pronto me lo encuentre y me saque una foto con él y me firme una camiseta. Pero es que Dios me da vida eterna. Amén. Pero es que usted qué necesita, Dios lo tiene disponible para usted. Amén. Entonces, póngase usted a pensar, todo está a la mano, todo está disponible. Yo quedé aterrado leyendo este libro y de hecho, cuando Dios se quiere hacer conocer de las personas, da las herramientas. Y lo que hablábamos hace unos días, hace 8 días, Dios quiere que usted lo conozca. Ha usado muchos recursos. Amén. Entonces yo decía, oiga, yo he leído la Biblia varias veces, digamos que no toda completa todas las veces, pero me gusta leerla y Dios despierta más el apetito porque la palabra de Dios dice que Él iba a poner hambre y sed, no hambre de pan, sino de la palabra de Dios. Entonces a través de este libro yo decía, bueno, indiscutible que tenemos que leer la Biblia, pero también me ponía a pensar, ¿cuántos recursos hay más para poder entender la Biblia? Usted la puede leer y puede entender algunas cosas, pero hay muchísimos recursos que usted puede utilizar para leerla, para entenderla. Arqueología, historia, mm, psicología, ciencia. Aunque uno diga que la ciencia se revela contra la existencia de Dios, mucho científico habla y respalda la existencia de Dios. Amén. Entonces, usted tiene tantos años de vida. ¿Hasta dónde le ha interesado comprender la palabra de Dios? ¿Hasta dónde ha ido usted para poder entender la palabra de Dios? ¿Cuál es su esfuerzo máximo que usted ha hecho? ¿Ha leído la Biblia completa? Y esto no lo digo para decir que usted es una ineficaz, no, lo digo para que aproveche el tiempo. La Biblia dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. ¿No le parece a usted que estamos bombardeados de información que no nos sirve, sino para rebelarnos contra Dios? Y lo que Dios nos quiere dar, no lo queremos ni tocar porque estamos ocupados.
Olvidamos el propósito de nuestra creación, que es conocer a Dios y hacer su voluntad, ¿cierto? Y después de conocer lo que tiene que hacer el ser humano, ¿cuál es la función? Alabar las riquezas de su gloria. Fuimos creados para alabarlo a Él. Por eso casi todo el mundo es musical, porque tiene esa herramienta allá adentro, para cantarle a Jason Jiménez y para cantarle a todos estos tipos, para adorar a Dios. ¿Eh? Me aterra pensar que nosotros aquí nos cuesta adorar a Dios y abrir nuestras manos y aplaudirle y cantarle con el corazón. Y hace poco veía un video donde le hacían un homenaje a este muchacho fallecido. Y cualquier concierto donde usted vaya, la gente se desborda, se quitan la ropa interior y todo. Hacen fila noches enteras para poder entrar a un concierto. ¿Por qué no hace uno eso, por Dios? ¿Por qué? Porque es sencillo. Más atrás comienza a hablar el apóstol escritor de lo que pasó con Israel. ¿Y por qué nos dice este versículo estas cosas de la palabra de Dios? Porque cuando él cuenta la historia de Israel, dice que la gente no le creyó a la palabra de Dios. La despreció. ¿Amén? Dice aquí desde el capítulo 3, el versículo 7 comienza a hablar del reposo. Y comienza a decir que el pueblo de Israel no entró en el reposo de Dios porque fue un pueblo incrédulo. Porque duraron 40 años viendo las maravillas de Dios en el desierto y no le creyeron. Y está advirtiendo, bueno, aquí el escritor le advierte a los mismos hebreos del peligro de endurecer su corazón. Pues yo no soy hebreo, ¿para qué voy a leer esto? Pensarían algunos, ¿cierto? Dice la Biblia que estas cosas son para que nosotros no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia, ¿cierto? Y comienza a hablar de la importancia y del poder que tiene la palabra de Dios. Entonces dice que es más poderosa que la espada de dos filos, ¿cierto? Y corta más que cualquier espada. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Cuál es la intención de Dios haciéndose conocer? ¿Cuál es la intención de Dios? Que usted escuche el Evangelio y venga a una iglesia cristiana cada 8 días. Estamos hablando de que la intención total de Dios es que lo conozcamos, ¿cierto? Que lo conozcamos quién es Él. Cuando usted conoce a Dios, ¿qué hace? ¿Sigue siendo la misma persona de antes? No, usted es transformado, ¿cierto? Porque va adquiriendo el conocimiento de quién es Dios y lo que Dios quiere que usted haga. ¿Y qué pasa cuando uno recibe una palabra de Dios en el corazón? La Biblia habla de un ejercicio que es la madurez, ¿cierto? El apóstol Pablo dice, yo no les puedo hablar como a gente madura porque ustedes todavía son niños en el Evangelio. Después va y dice, creo que aquí mismo en Hebreo, no me acuerdo bien, dice, y en los que han alcanzado madurez por poner en práctica, por saber diferenciar lo bueno de lo malo. Dice esto, ¿cierto? Lo estoy parafraseando. ¿Qué hace el Señor? Las cabras póngamelas por allá lejos que no las quiero ver. Las ovejas vengan para acá que esas son benditas de mi Padre. Comenzar a partir, ¿cierto? A dividir. Dice el Señor que Él no vino a traer paz sino espada. Alguna gente dirá, claro, el Señor era un celote porque vea, está diciendo que iba a traer espada, ¿cierto? ¿Y qué hacían los celotes? Eran unos guerrilleros que daban espada contra los romanos. Pero cuando usted entiende la palabra se da cuenta que el Señor dice, por causa de la fe que ustedes pongan en mí y me crean, va a haber una división entre usted y su mamá, su suegra, su suegro, hasta los mismos de su casa van a ser sus enemigos. Esa es la espada que el Señor dice que trae en ese episodio, en ese capítulo, ¿cierto? Hay división. ¿Para qué es la espada? Para partir, ¿cierto? Lo estamos diciendo aquí. Y me impresiona una cosa, yo meditando en esto, el Señor decía a la iglesia, no le teman a los que matan el cuerpo y al alma nada pueden hacer. ¿Quién era el que podía separar el alma del cuerpo? Dice aquí la palabra.
discernir el alma del espíritu. ¿Quién lo podía hacer? A través de su palabra, ¿cierto? Una palabra que el Señor le manda a usted, la puede mandar generalmente, pero si ese asunto lo toca a usted, usted comienza a decir, oiga, si el Señor me conoce. Decía un tipo a la mujer, oiga, ¿usted qué habló con el pastor? Porque él está allá adelante diciéndome un poco de cosas. Dios sabe cuál es la situación y más adelante lo vamos a ver. Porque la Biblia dice que la palabra es como una sonda que escudriña lo más profundo del corazón. Lo dice aquí más adelantico. La palabra de Dios discierne, ¿cierto? El alma del espíritu. ¿Qué es lo que a veces nos lleva a nosotros a cometer malos hechos? Ser almático, ¿cierto? Tener esas emociones desbordadas. Cuando el Señor dice que los que andan en el espíritu son los que hacen morir las obras de la carne. Amén. Entonces hay una espada que discierne el alma del espíritu. Dios quiere poner nuestra vida en orden. Y para eso utiliza ¿qué? Su palabra. Para eso quiere poner orden en nosotros. Dice las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aunque usted venga con buenas intenciones, no es suficiente. Dios ya lo sabe. Cuando se acercaban aquellos a atentar a Jesús, el Señor que decía, ¿por qué me tientan, hipócritas? Ellos venían con palabras amables, ¿cierto? Acerca de Jesús en alguna situación para condenarlo. Y el Señor decía, ¿ustedes por qué me tientan, hipócritas? El Señor tenía el discernimiento. Él sabía que le iba a decir a este ciego Bartimeo, que le podía decir confiadamente, ¿qué quieres que te haga? Porque él sabía que era lo que iba a pedir. Lo llamó por su nombre, hijo de David. Sabía que había en ese corazón. Amén. Entonces, la palabra de Dios funciona de esta manera. Dice que parte el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En esta ocasión no hablamos de coger una espada y partir una pierna para sacar el tuétano. Es que la palabra de Dios llega hasta lo más profundo de nosotros. Y volviendo al tema de lo que Jesús decía, no le teman a los que matan el cuerpo solamente. Me hacía pensar a mí en los que morían en el Coliseo Romano. Y me hacía pensar esto en lo que decía el apóstol Pablo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, o peligro de desnudez o espada, hablando de la espada física. Más bien dice aquí que estos que mataban a espada no podían separar el espíritu de esas personas de Dios. No podían separar a la gente que tiraban al coliseo que se los comieran los leones, o a los que decapitaban. ¿Qué decía Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte no podía separar a las personas del amor de Dios. La muerte no puede separarnos a usted de Cristo. Amén. Más bien si me dice a mí que lo que quiere la espada de Dios es separar eso que le hace estorbo para que lo de Cristo sea formado en usted. El alma que tanto lo domina y tanto lo desborda, Dios quiere ponerla sumisa bajo el Espíritu. Amén. Por eso quiere apartarla, discernirla. ¿Y para qué es? ¿Cómo hace esto? A través de su palabra. ¿Qué era lo que hacía Pablo continuamente? Tratar de poner a las iglesias en una conducta, en una forma de actuar, en una forma de hacer las cosas. ¿Cómo lo hacía? Los ponía a aguantar hambre para que hicieran esto. No, a través de cartas donde les escribía qué era lo que quería Dios para ellos. Amén. ¿Qué tenía la iglesia de Corinto? Un espíritu de fornicación terrible. ¿Y cómo lo ponía en orden? Diciéndole, no, hermano, esto no le gusta a Dios. Lo que Dios quiere de ustedes es esto, que vivan por el Espíritu. Palabra de Dios que los ordenaba. Amén. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia.
Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oiga, ¿no le da vergüencita a usted pensar esto? Que Dios conoce todo lo que uno ha hecho a escondidas. Dice aquí que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todo lo que nosotros hemos hecho, lo sabe Dios. Todo lo que usted está pensando ahorita, lo sabe Dios. Todo lo que usted esté pensando en sus lugares más íntimos, lo sabe Dios. Amén. No podemos engañar a Dios. Amén. Eso dice la Biblia, ¿cierto? Dios no puede ser burlado. Lo que uno siembra, eso va a cosechar. Bueno, quiero que miremos unos versículos. Dice, ya vimos la eficacia de esa espada, ¿no? ¿Cuántos imperios conquistaron los romanos con esa espada? Si uno supiera de lucha o se interesara por investigar un poco de cómo funcionaba esto, era una cosa impresionante. Una táctica que tenían ellos era su escudo, ¿no? De eso habló el pastor, que decía que ellos usaban un escudo muy grande y se refugiaban bajo el escudo. Cuando venía el adversario y levantaba su arma para pegarles, ellos ponían el escudo y sacaban su espada y por debajo chuzaban. Con una sola herida ya tenían para poder matar al oponente, que era una espada puntuda que penetraba y causaba daño en los órganos. Y una de las cosas especiales que tenía esta espada era que causaba una hemorragia rapidísima. Con esa herida que causaba, entonces era algo muy eficaz. Quiero que miremos Juan 6:23. Y alguno rápidamente me ayuda a leer, ¿vale? Sí, perdón, espera a ver si lo anoté bien. No, perdona. Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Amén. Entonces, ¿qué es la palabra? Algo eficaz. Estamos hablando de la eficacia, ¿cierto? Dice el Señor aquí que el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de que muchas filosofías se vuelven un espíritu, ¿cierto? Y a mí me impresiona cómo, leyendo este libro de este hombre, cómo muchas filosofías antiguas prevalecen en los corazones de las personas. Se vuelve un espíritu. ¿Usted ha leído sobre qué es este cuento de el socialismo y todo este asunto? Uno piensa que, bueno, sí, escuchándolo, eso viene por allá de Hitler y de Stalin y de todos estos socialistas que son de izquierda. ¿Usted ha investigado desde dónde viene todo eso? ¿Cuál es el surgimiento de todas estas cosas? ¿De quién venía esa filosofía? Yo creo que Ale se ha leído, ¿no? Ayude, ilústrenos un poquito, por favor. Pero la raíz del asunto, ¿cuál es? ¿De dónde se pararon ellos para actuar así? ¿Quién? Bueno, sí, digamos que esa es la fuente, ¿no? Pero hablando filosóficamente, ¿quién inventó todas estas cosas que se volvieron una filosofía y un estilo de vida? Todo esto viene de los filósofos griegos que comenzaron a filosofar, Nietzsche, y detrás de ellos hay otros y otros, y cada filósofo le iba añadiendo algo. Y se volvió un estilo de vida que vemos que nos está afectando a nosotros acá. Eso pasa como la pandemia, ¿no?
Se generó en China y nosotros nunca creímos que fuera a llegar hasta acá, pero llegó hasta acá. Y como estas cosas se generaron y existió por allá y fueron enemigos de los judíos y de los otros y de los otros y de los otros, pues resulta que ahora tenemos aquí cerquita, ¿cierto? Respirando aquí en la oreja. Todas estas filosofías se vuelven un estilo de vida y se vuelven un espíritu, ¿cierto? Dice aquí que las palabras del Señor son espíritu y son vida. Cuando está el espíritu en su mente, ¿qué le dice? Oiga, vamos a hacer males, portémonos mal. Eso que dicen allá en la iglesia es pura carreta. ¿Qué le dice el espíritu a usted? No lo conduce a usted a la verdad, la Biblia dice, y el Espíritu Santo los va a conducir a toda verdad. Y si Dios le está hablando a usted la verdad en su cabeza, ¿qué va a hacer usted? ¿Cierto? Es más fácil cuando Dios le habla a uno obedecerle, a ser un ignorante de qué es lo que le gusta a Dios y tratar de hacerlo de Dios. Eso es como los lugares donde hay sectas, donde no está el Espíritu Santo. ¿Cómo le va a hacer uno caso a Dios si no tiene una experiencia con Dios? Llegamos al punto de que los sacerdotes católicos no tenían esposa porque se les va a imponer el celibato. ¿Ha funcionado? ¿No dice el apóstol Pablo que es un don que solamente lo da el Espíritu Santo? ¿No dice el Señor Jesucristo, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba? Pero no se lo podemos imponer a todo el mundo. Y sin embargo, la gente que desea en algún rincón de su corazón servirle a Dios, ahí se pone una sotana y se resiste a sus deseos carnales. Y dominado por sus deseos carnales termina haciendo cosas terribles, ¿no? En medio de la ignorancia de no conocer a Dios. Amén. Entonces dice aquí que el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dice enseguida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Cuando nosotros queremos creer en el Señor, tenemos que entender que hay muchos que no van a creer. Amén. Y se sorprendería uno al mirar la palabra cuando va y mira que aún a los fariseos no quisieron escuchar las palabras de Jesús. No quisieron obedecerle. Y eso me impresiona demasiado porque fueron los llamados, todos estos levitas y todos estos fueron llamados a ministrar la palabra de Dios. Hay versículo en Deuteronomio que dice esto. Dice, oiga, a ustedes se les dio ese papel y tuvieron la verdad de frente y no la pudieron ver. Se resistieron a la verdad. Amén. ¿Qué es lo que Dios nos está aconsejando hoy que no hagamos? Entonces por eso el Señor nos habla, ¿no? ¿Qué dice Pedro? Dice Pedro en el versículo 68. Dice, dijo entonces en el 67, dice entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Estamos en un escenario de media incredulidad, ¿cierto? La gente no le creyó a Jesús. Y dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Oiga, por algo el Señor les concedió tantas cosas a los 12, ¿no? A los 11. Porque ellos sabían quién era Cristo. Ellos sabían que las palabras que él hablaba no eran de un filósofo o no eran de un fariseo que siempre decía lo mismo. Esas palabras transmitían vida, eran eficaces en ellos. Son tan eficaces que estas cartas escritas hace 2000 años siguen siendo eficaces para nosotros. Amén. Entonces es una palabra que perdura a través del tiempo. Amén. Dice Ezequiel 12:25, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablo. Eso lo habló el profeta Ezequiel. Amén. Dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén.
Yo leo estos versículos y pienso en Jesús, no opacando las demás palabras que se hablaron, ¿no? Sino pensando en que dice aquí que la palabra de Dios la envía y va a ser eficaz en todo lo que la envió. ¿Qué pasó con Cristo? ¿Le parece a usted que falló en algo el Señor Jesucristo? ¿Le parece a usted que a Cristo le quedó faltando algo por hacer? ¿No dijo él en la cruz, consumado es? Ya todo está hecho. Y le veo cumplimiento a esta profecía. Dice aquí que hará todo lo que yo la mandé a hacer. Va a cumplir todo el propósito. ¿Cuál es el deseo de Dios aparte de hacer conocer a los hombres? Lo ha leído usted bastantes veces. Tu voluntad, Padre, es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el deseo de Dios? Salvar a la humanidad, que la gente lo conozca y que todos sean salvos. Amén. Yo los invito a que nos estiremos un poquito las piernas. No sé si le falta dinámica a esta predicación, no sé, la verdad no sé qué pasa, pero es importante que usted le ponga atención. Amén. Entonces dice aquí que es eficaz y le podemos ver su eficacia a través de la obra de Jesucristo, por el cual tenemos salvación y redención de nuestros pecados, dice el apóstol Pablo. Yo me ponía a pensar el otro día, oiga, si uno se presentara delante de Dios en este momento, ¿qué pasaría? Que el Señor no llame a usted a cuentas. ¿Qué pasaría? No me tiene que responder con las caras, uno lo dice. Y yo sé en mi corazón, ¿qué pasaría conmigo especialmente? Si no fuera a través de Jesucristo, tal vez ni podríamos presentarnos delante del Señor, ¿no? Pero si Cristo no hubiera hecho la obra completa, si no hubiera sido así de eficaz como dice la Biblia, no tendríamos oportunidad de nada. La Biblia dice, si no fuera por las misericordias de Dios, ya esto no existiría. Amén. Alguna persona le escuché decir, si yo hubiera sido Dios, ya hubiera acabado con todo. Y tiene toda la razón. Si usted hubiera sido Dios, ya hubiera acabado con todo. Menos mal que no es Dios. Porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Pero también dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. Amén. Mucha gente dice, pero yo no creo que Dios sea tan malo. Eso que dice que va a pasar en el Apocalipsis, que Dios nos va a destruir a todos, yo no creo que Dios sea malo porque Dios es bueno. ¿No habla la Biblia de que Dios es un Dios justo? Cuando usted lee la Biblia se da cuenta que las cosas duras que no ha pasado a la humanidad, que Dios ha permitido es porque Dios está ejerciendo su justicia. Amén. Aún con el mismo pueblo de Israel, dice la Biblia, hay un versículo que leí hace poco que dice, ¿quién nos entregó a nosotros por despojo y a la espada? Es una pregunta que hace el escritor, ¿no? Y él mismo se responde. Dice, ¿no fue Jehová contra el cual pecamos? Nos apartamos de él y él nos entregó a la espada. ¿No ha leído usted en la Biblia lo que le pasó a Israel y a Judá cuando fueron llevados al exilio? Y si usted se interesa por leer, se da cuenta que fue lo que Dios anunció mucho tiempo atrás. A mí me impresiona este asunto del canibalismo. Llegaron a ser caníbales cuando Jeremías dice, oiga, esa mujer se comió a mi hijo y habíamos quedado en que lo cocinábamos hoy y mañana cocinábamos el de ella. Cuando tocó cocinar el de ella, ella lo escondió y el rey se volvió loco y quería matar a Jeremías. Eso lo había dicho Moisés por allá cuando habló de las maldiciones de la desobediencia en Deuteronomio. Eso iba a pasar y pasó.
¿Qué cree que usted que pasó en el holocausto nazi cuando estaban sitiados, encerrados, torturados? Entonces la espada de Dios es algo muy delicado, amén. Me parece a mí, yo quiero que usted lo medite. A veces menospreciamos la palabra de Dios. No le damos a ella la autoridad y el poder que tiene, porque no nos sumergimos a meditar en ella. No dice la Biblia en esto, esto es una orden. Usted tiene que estar meditando la palabra de Dios de día y de noche, cuando va en el camino, cuando habla con las personas. Y estamos en un mundo que va a toda velocidad, que tiene tiempo para levantarse temprano, alistarse, ir a trabajar, estudiar una y dos carreras al tiempo, viajar, hacer yoga, reiki, todas esas cosas, ir al gimnasio, meterse en cuanto negocio usted se le ocurra, pero no tenemos tiempo para eso. Estamos en un mundo así, y la Biblia dice que este es un mundo que va a pasar, el cielo y la tierra van a pasar, pero adivinen que no va a pasar. No sean adivinos, pero piensen en la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar? El cielo y la tierra va a pasar, pero mis palabras no van a pasar, dice la Biblia, ¿cierto? Entonces, menospreciamos la palabra de Dios. ¿Cuántas Biblias tiene usted en su casa? La tiene en el celular, ¿cierto? Si usted tiene una visión donde no ve nada, puede tener la facilidad de escucharla, ¿cierto? El pastor Antonio que hacía Laura. Él no tenía la fuerza para poder leer una Biblia. Se le acabó su vida con Dios por eso. La descargó y la en audio me parece algo muchísimo mejor. Que usted la pueda escuchar y le queda tiempo para meditarla. ¿Cuánto tiempo le lleva a usted leer un capítulo? Vea si el Salmo 119 es hermoso ese salmo y habla del amor por la palabra de Dios. Y en ese salmo yo veo reflejado a Cristo, cómo ama la palabra de Dios, cómo dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino lo que el Padre estableció como justo, la voluntad del Padre. Y yo le digo una cosa, mirando este estudio, hablaban de las personas que usaban su espada de doble filo en el muslo, tenían que llevarla en una funda, porque cuando iban a montar a caballo, se podían cortar. Y yo le digo una cosa a usted, haga el ejercicio mental, échese su espada aquí de doble filo. ¿Qué le va a hacer? Lo va a cortar, ¿cierto? La palabra de Dios le incomoda a mucha gente. Porque ¿qué va a hacer la palabra de Dios? Que es una espada eficaz de doble filo. Lo va a cortar, hermano, le va a cortar lo que no sirve. Y eso nos pasa a nosotros. Hay palabras de Dios que son incómodas, así como en este capítulo. ¿Qué está hablando Jesús? La palabra de Dios, ¿cierto? Coman mi carne y beban mi sangre para que tengan vida. Y vinieron los fariseos y no les gustó la palabra. No, pero si Dios dice que no se debe tomar sangre. ¿A qué se refería el Señor? A sus palabras y a su espíritu, ¿cierto? Coman mi palabra, beban de mi espíritu. Pero esa espada de dos filos les incomodó a ellos. El apóstol Pablo dice que estos judíos los perseguían a ellos porque ellos no querían sufrir el dolor de la cruz. Y a veces nos escondemos de Dios porque no queremos sufrir la incomodidad y el dolor que causa tener que cortar algo, ¿cierto? ¿Qué hizo Abraham? Vuelvo y repito, esa vaina de volver allá porque esa vaina es bien delicada. Las partes íntimas son muy dolorosas. A mí me hicieron una cirugía cerca en la ingle y las partes nobles se inflamaron y fue muy doloroso. El primer día no pude levantarme al baño y cuando me levanté quedé tirado en el piso porque no me podía levantar. Imagina una circuncisión sin anestesia, sin puntos, sin antibióticos, sin hielo. Algo doloroso, ¿cierto? Y Abraham le huyó a la circuncisión. Necesitamos a Dios y no podemos huir más de Dios.
Que nos despreciaron, sí, que los mismos hijos no nos quieren. Sí, Dios está ahí para usted, lo está buscando, no podemos huir más, no podemos huir más de Dios. Dios quiere restaurar su corazón, su vida, que su espíritu ponga en orden su alma, que ha cometido muchos errores porque somos sentimentales. Pasamos por encima de los principios de Dios por los malos sentimientos, por manejar malos sentimientos. Y Dios quiere partir esa vaina con su palabra y poner en orden las cosas. Amén. Entonces, tiene un cumplimiento perfecto. La palabra de Dios tiene una vigencia eterna. Amén. Me impresiona como los mismos autores o protagonistas de la Biblia dicen esto. Todo lo que Dios dijo se cumplió, ninguna de sus palabras cayó a tierra. Y eso me da la seguridad a mí de poder confiar en Dios. Amén. ¿Que vamos a pasar momentos incómodos? Pues seguramente sí. Pero si fuera fácil, cualquiera lo haría, ¿cierto? No habría mérito. Nadie se perdería. Si fuera chambón ahí como a veces uno hace las cosas. Cualquier chambón entraría al cielo. Yo me quedé pensando en eso que dijo un día un hombre. Cualquier ladrón entraría al cielo y comenzaría a arrancar los ladrillos de las calles de oro, ¿cierto? Porque no se convirtió, porque la palabra de Dios no hizo nada en él. Y la Biblia nos dice constantemente que tenemos que alcanzar una estatura de un varón que es perfecto. A veces creemos que porque Dios es misericordioso, entonces nos va a admitir la chambonada, ¿cierto? Y va a permitir que sigamos así hasta que nos muramos, porque Él es misericordioso. Más bien nos dice la Biblia que seamos perfectos, como Él es perfecto, ¿cierto? A mí me pareció algo curioso ver en esto que la palabra de Dios dice que es es más eficaz que una espada de dos filos, ¿cierto? Hay una parte en la Biblia donde dice el apóstol que los que creen en Cristo, de ellos emana aroma de vida, ¿cierto? ¿Alguien lo ha leído? No me acuerdo dónde está. Pero para los que no creen, los que sí tienen fe son como aroma de muerte para ellos. Hay gente que predica el Evangelio nomás una parte, ¿cierto? La parte agradable y chévere de bendición, de que Dios te ama, de que Dios te quiere prosperar. Dios sabe cuáles son tus necesidades, pide lo que quieras que Él te lo va a dar porque Él es bueno. Pero se nos olvida la parte donde dice que hay un infierno y un castigo eterno, ¿cierto? Una parte dolorosa que la gente no quiere tocar. Hay muchísima gente que le tiene miedo a leer el Apocalipsis, porque habla de juicios, ¿cierto? Entonces esa parte, vamos a hacer como algunos que no les gustó, ¿no? Sacar versículos y cortar. Me hace acordar de las personas que no les gusta salir en las fotos y cortan su cara de las fotos. Pero, ¿qué hicieron algunos judíos, Alex, con Isaías? Quitaron unas partes de Isaías porque hablaban de los padecimientos de Cristo y de muchas cosas que ellos no aceptan, que ellos son el pueblo de Dios, pero no aceptan esa parte. ¿Cómo la ven ustedes? Fácil, ¿sí o no? Coja la tijera. ¿Qué dice por allá Apocalipsis? Al que le añada la palabra de Dios, ¿qué le va a pasar? Van a venir las plagas, ¿cierto? Y al que le quite, va a ser cortado del libro de la vida. No podemos eludirnos. Esa palabra no me gustó, entonces yo me corro para esa iglesia de allá, porque en esa iglesia no molestan tanto a la gente. Y usted ve gente que anda de iglesia en iglesia, ¿sí o no? Que en esa iglesia hay lo que no hay en esta iglesia. Que en esa iglesia escuchan música con batería y bajo, y que en esa iglesia les gusta X cosa, se viste de X cosa, hacen danzas en ropas cortas. Y la gente puede andar toda la vida así, pero no podemos seguirle huyendo a nuestro compromiso. ¿Amén? Entonces Dios usa esa palabra para salvarnos, ¿cierto? Esas espadas para salvarnos. En las guerras que hubieron antiguamente, ¿qué hacía el Señor? ¿Qué pasó con Ezequías? Creo que es el rey, se me olvida el nombre, sí es Ezequías, cuando se vio rodeado por los asirios.
bajó el ángel y exterminó un ejército de 180.000 personas, 185.000. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos, ¿cierto? Pero salió el Señor. Hay una palabra que me gusta, una canción que me gusta mucho. Y dice que el Señor exhibió su espada para la batalla. El Señor Jesucristo sacó su espada. Uno diría, no, pero Pedro sacó una espada y cortó una oreja y el Señor le dijo que el que diera espada, a espada morirá, ¿cierto? Espiritualmente está hablando de su palabra que es justa. Y el Señor exhibió su espada delante de todas las naciones, trajo la verdad y la comunicó a todo el mundo. La verdad por la cual tenemos nosotros libertad, amén. Es una espada, también genera defensa, ¿cierto? ¿Cómo se defendían los pueblos? A espada. ¿Cómo eran los guerreros de David? Unos tipos salvajes para echar cuchillos, ¿cierto? Para echar espada. Valientes, se enfrentaban contra gigantes, dice la Biblia. Y sacaban espada y mataban 200, 300. Si puede imaginarse usted que usted mate a uno o a dos, ya queda exhausto. Tipos valientes que mataban 200, 300 personas en un día. ¡Ay, madre! Unos carniceros, ¿no? Entonces, en ese momento se usaba la espada para salvación. Y mire cómo habla la palabra en Romanos 1:16. Yo creo que ese versículo debe estar aquí en la cabeza de memoria, ¿no? ¿Qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces vemos que la palabra de Dios es el poder que Dios usa para salvarnos. ¿Te da pereza leer la palabra de Dios? El Señor dijo que ahí estaba la salvación, ¿cierto? Y que esa palabra es la que da testimonio de eso. Pues déjeme decirle que cuando su pereza le gana, su cansancio le gana, está dándole más plazo a su salvación. Dejémosla ya, que un día esto yo la leo. Y el Señor dice, oiga, échele mano, en tanto que yo estoy cercano, búsqueme. No sea que usted un día esté amargado y no quiera saber nada del Evangelio. Amén. Entonces, poder de Dios para salvación es la palabra. Dice Mateo 4:4. Quiero que lo busque alguno, que solo anoté un pedacito. Amén. ¿Qué tenemos ahí? Y el Señor dice en alguna parte que somos esclavos de nuestra barriga, ¿cierto? De nuestro vientre. Todo lo que uno consigue es para comer o para vestir. Y creemos que esa es la vida, ¿no? Dice el Señor que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué nos mantiene a nosotros vivos espiritualmente? O de hecho, ¿por qué estábamos muertos espiritualmente? Porque estábamos separados de Dios, ¿cierto? Más los gentiles. Dice el apóstol Pablo en Efesios, que lo leímos que día. Éramos extranjeros y advenedizos, sin Dios en este mundo, ajenos a los pactos de Dios. Pero ahora a través de Cristo somos hechos cercanos. En Isaías creo que dice que los muertos escucharán la voz de Dios y saldrán de las tumbas. ¿Cuándo ha escuchado usted la voz de Dios? En este momento lo está haciendo. Y aclaro, yo no soy Dios, pero estoy hablando de las palabras que están aquí escritas, las palabras que son de Dios. Y es una responsabilidad que nosotros tenemos con el mundo entero, llevarle la palabra de Dios, para que los que están muertos allá sin Dios, escuchen las palabras y se pasen a la vida, ¿cierto? La palabra de Dios es vida. Dice que es una arma de destrucción. Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
Las armas de nuestra milicia no son carnales, somos soldados de Jesús, ¿no? Eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. Sea varón, hermano, usted está aquí es en el ejército de Dios, le digo, ¿no? No se me acobarde, dicen los mexicanos, no se me agüite. A veces le pasa a uno, pero uno necesita a un hombre de Dios que le diga eso. Es un soldado del Señor. Y la palabra, oiga, yo me pongo a pensar en el tiempo de Roma, ¿no? En el tiempo que el apóstol Pablo escribió esto, que él dice, la palabra de Dios es como una espada de esas, es eficaz. En su actualidad era una de las armas más poderosas. Y en la actualidad podemos pensar que aunque hayan bombas nucleares, que aunque hayan gente empecinada en amenazar y en someter, no pueden hacerlo hasta que Dios no dé su palabra. O si no, ya lo hubieran hecho, ¿sí o no? Póngase usted a pensar para el científico, hoy puso su vaso de tinto encima del botón. No, se acabó toda esta vaina, ¿cierto? Pero eso no ha pasado porque Dios no lo ha permitido. Entonces, ¿quién predomina? El arma nuclear que es poderosa, que es más poderoso que la voluntad de un tipo de estos obstinados, es llevarle la contraria a todo el mundo y querer conquistar el mundo para él solo. Eso es lo que ha querido hacer cada emperador, ¿no? ¿Qué quería hacer este señor Adolf Hitler? No le bastó los judíos, no le bastó toda esta zona alrededor de Francia, Alemania, sino que quería invadir Rusia también, ¿cierto? Si hubiera invadido Rusia, ¿qué hubiera sido este mundo? ¿Qué quería hacer Napoleón? ¿Qué querían hacer todos estos emperadores? ¿Qué quería hacer el Imperio Romano? Alejandro Magno, los babilonios, ¿qué querían hacer? Conquistar todo el mundo, ¿cierto? Conquistarlo todo. Y aunque tuvieron ingeniería en sus armas, siempre la palabra de Dios prevalece. Me impresiona porque eso me hace acordar de el sueño que tuvo Nabucodonosor de las estatuas, ¿se acuerdan? De los imperios. ¿Quién vino? Una roca que no fue cortada con mano y destruyó todos estos imperios y dice la Biblia que se hizo un monte grande. ¿Quién prevalece sobre todas las cosas más poderosas de la tierra? La palabra de Dios. Dice aquí que nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Una de las cosas que hacía que hubiera pelea para conquistar un lugar era una fortaleza, ¿no? Donde todos se metían y se escondían y desde allá tiraban flechas y todas estas cosas. Dice la Biblia que es para destrucción de fortalezas. Es porque la iglesia está como tan metida en sus temores y en sus rutinas. Cuando nos entendemos, la Biblia dice el apóstol Pablo, que Dios nos ha revelado muchas cosas a través del Espíritu y a través de eso tenemos que entender qué es lo que Dios nos ha concedido. ¿Usted ha meditado en algún momento en qué significa la palabra de Dios? Toda esa versatilidad que Dios tiene a través de su palabra. ¿Ha pensado lo que dice la Biblia cuando dice que la palabra de Dios lo hace a usted más sabio? Que la palabra de Dios lo rejuvenece a usted, por si anda preocupado por las pategallinas. No hablo de eso, hablo de las fuerzas interiores. Amén. Dice aquí Apocalipsis 12, da la victoria. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La palabra de Dios nos da la victoria. Amén. Dice, la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hay unas cosas que se me puso a pensar. Nosotros que ya somos como cuarentoncitos, cuando usted va al médico, ¿qué le dice el médico? Ah, es que a su edad eso ya es normal. Que ya no vea es normal. Que se canse por todo ya es normal. Entonces, ¿qué hace uno? Oiga, me envejecí, no puede ser. ¿Qué dice aquí? La flor se marchita, ¿cierto? Tiene que pasar. Muy triste, pero tenemos que aceptarlo.
La hierba se seca, algún día nos tenemos que morir. No sabemos cuándo, pero dice la Biblia y evidentemente lo vemos, ¿no? Nuestros seres más queridos, los abuelos, los tatarabuelos, ya no están. Pero dice aquí que la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Amén. Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Con esto vuelvo a decir lo que dice el Señor aún a los fariseos. Ustedes se esconden detrás de la ley, pero la pueden cumplir. El Señor dice que a través del Espíritu nosotros podemos eh, estar exentos de la ley, ¿no? No que no la cumplamos, sino que a través del Espíritu la podemos cumplir. Pero nuestra justificación es Jesús, ¿cierto? El único que pudo cumplir la ley. Amén. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dimensiona el poder de la palabra del Señor, indestructible. Yo no sé si usted ha visto, suele uno ver películas, ¿cierto? Pero qué chévere las películas que le traen a usted una formación, una información de lo que pasó realmente. ¿Cuánto ha sido perseguido el pueblo cristiano? ¿Cuántas Biblias han sido quemadas y destruidas? ¿Cuántas Biblias tiene usted acceso en este momento? El hombre no ha podido destruir la palabra de Dios. Amén. Antes, ahorita están tratando de inventar que encontraron una cantidad de libros y los quieren incluir. Y a través de la historia han hablado de los libros no canónicos. Y en este asunto he estado leyendo pues, supuestamente el evangelio de Tomás, que lo encontraron y que ellos consideran, los enemigos del evangelio consideran que es un libro que tenía que estar en la Biblia. Pero este libro habla de una cantidad de cosas que van en contra de todo el evangelio escrito. Pero la gente que quiere que Dios les alcahuete de su pecado. Porque este libro sí aprueba cosas eh, que la gente quiere hacer en su carne. Amén. Dice la Biblia que es un alimento para el alma. Salmo 119:103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Se ha considerado la palabra de Dios eso? Oiga, qué bella la palabra de Dios. Qué lindo es Dios cuando dice, es que yo me complazco en perdonarlos. Qué bella la palabra de Dios cuando dice, así como Dios, así como un padre ama a un hijo, así nos ama Dios a nosotros. Que la palabra de Dios lo impacte a usted y usted comienza a alabar al Señor. ¿Lo ha meditado así? Dice Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. La palabra de Dios tiene que enternecer nuestro corazón. Y con esto no lo digo porque usted tenga que hacerlo, es por lo que es Dios. Y se ve en usted cuando la palabra de Dios lo enternece, se ve la disposición que usted tiene para Dios, el amor que usted tiene para Dios, la importancia que usted le da a la palabra de Dios. Y es tan obligatorio que el Señor dice, oiga, si usted necesita cosas, que las necesitamos, Él sabe que tenemos necesidad. El Señor dice, hay una condición para esto, yo se las voy a dar. Pero mi condición es que usted busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Le va a beneficiar porque me va a conocer a mí y va a tener lo que necesita. Amén. Dice, esta me parece bello, dice 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Una de las cosas que nos está pasando, ¿no? Yo no quiero crecer más porque me haría más gordo. Hablo de crecimiento espiritual y de crecimiento como iglesia. ¿Qué tiene que haber para que haya un crecimiento?
desear la palabra de Dios pura, lo que decía el pastor hace días. Puede haber palabra, pero hace falta revelación. Amén. Y eso va a traer a nosotros un crecimiento, tanto espiritual como en número. Ya saben ustedes que nos tenemos que ir para una casa humilde porque faltan recursos para pagar este lugar, ¿cierto? ¿Cómo llegan esos recursos? Con un crecimiento en número, con gente que ofrende, que ame a Dios, que cumpla lo que tiene que cumplir, según la Biblia, ¿cierto? Para que las cosas funcionen. Dice la Biblia, pruébenme ahora en esto, hagan sus diezmos y tiene que haber alimento para mi casa y va a haber bendición. ¿Qué le tocó hacer a los ministros en los tiempos de Nehemías? ¿Qué les tocó hacer a los ministros en tiempos de Nehemías? Les tocó irse a trabajar porque lo que el pueblo como tal tenía que hacer no lo hizo. Decía Nehemías, ustedes tienen sus casas bien bonitas y adornadas y la casa de Dios está abandonada. Y los siervos de Dios, los ministros, tuvieron que irse a trabajar para poder comer. Entonces, en ese pasaje se ve cuán importante es para la gente la palabra de Dios. Amén. Cualquiera podrá decir, no, yo la leo en mi casa y está bien. Pero y la revelación, pero y en congregarse para que haya bendición y vida eterna, pero el venir a sentir la presencia de Dios, ¿lo puede hacer usted en su casa solito? Si es así, excelente. Pero si usted puede hacerlo, le debe a Dios que usted tiene que ir a predicarle a los demás. Somos llamados al ministerio de la reconciliación. Y si usted tiene algo que Dios le dio, eso tiene que producir fruto, ¿cierto? ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Tiene que producir fruto. La palabra es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una de las cosas que uno hace cuando lee la Biblia es darse cuenta de que Dios demanda perfección. Amén. Y dice aquí que la Biblia, la palabra de Dios es para todo eso, ¿no? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para hacer que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Yo hago una pregunta, ¿ya estamos preparados para esto? El apóstol Pablo decía, no, yo no pretendo haber alcanzado la perfección. El apóstol Pablo, ¿a dónde estamos nosotros? Pero él decía una cosa muy bella, decía, yo miro para adelante, yo ya no quiero mirar los errores que cometí, ya no los volteo a mirar. Una cosa hago, yo miro allá el galardón y me dirijo hacia allá. Amén. Y es algo que tenemos que tener claro cuando de pronto a veces le fallamos a Dios. Párese y siga porque Dios está con su mano extendida diciendo que se levante. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y hay una cantidad de versículos impresionantes que hablan del poder que tiene la palabra. Dice que tienen que estar escritas en el corazón. Una cantidad de versículos que hablan de esto, lo que hablábamos ahorita, ¿cierto? Señor, úsame, viene el Espíritu Santo, pero ¿cómo lo uso? ¿Cómo usarlo? Me impresiona una historia de Josué Irión, de un hombre que estaba en prisión, y habla Josué Irión de que este tipo tenía una sola hoja de la Biblia. Ale la sabe, ¿cierto? Y el tipo predicó durante 3 años, con un solo versículo de la Biblia predicó 3 años en la cárcel. Lo utilizó el Espíritu Santo. ¿Cuánta revelación pudo haber a través de ese versículo? ¿Cuántas cosas Dios puede hacer con algo así chiquito que tengan usted? Hablaban, no me acuerdo qué predicador era el que decía esto. Decía, con una sola persona que crea en el Señor Jesucristo, el Señor puede hacer maravillas. ¿Qué pasó con el Gadareno? Hablaba un tipo y decía, este tipo se ganó esas 10 ciudades para Cristo. Y yo me pongo a pensar lo que dice la Biblia. Oiga,
usted tuvo sea sobre 10 ciudades, ¿cierto? Al que recibió un regalo de Dios, al que recibió algo de Dios, dice la Biblia, sea usted sobre 10 ciudades. En lo poco fuiste fiel, voy a poner en lo mucho porque ya me di cuenta cómo es tu corazón. Y se sumerge uno más y más y comienza a ver el poder de la palabra. Dice que es una sonda que mira qué es lo que hay dentro del corazón. Amén. La palabra de Dios dice que es luz. Usted lee los salmos y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios dice, ¿cómo limpiará el joven su corazón? ¿Cómo limpiará el joven su corazón? Yo veo estas cosas y no me subo en pedestal, pero se ve la falta de ejercitarse uno en leer la palabra. ¿Cómo limpiará el joven su corazón? Con guardar tu palabra. Amén. Y yo digo, yo soy malo para las citas y los números, pero hay versículos que quedan ahí clavados. Decía este hombre hoy, ¿cómo va a orarle usted a Dios? ¿Cómo se va a acercar usted a orarle a Dios? Usted puede decir, Señor, si es tu voluntad, sáname. ¿Y qué está hablando la persona que dice esto? No conoce a Dios, porque está poniendo en duda, si es tu voluntad, sáname. Si es tu voluntad, bendíceme. Si es tu voluntad, prospérame. ¿Qué le dijo el leproso al Señor? Señor, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Y qué mostró el Señor que quería? ¿Cuál fue la voluntad del Señor? A eso vino el Señor al mundo. Eso es lo que Dios está mostrando y ha mostrado a través de muchos años. Dice la Biblia, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar con él todas las cosas? ¿Qué está mostrando Dios? Que sí tiene la voluntad de hacerlo. Pero ¿qué está mostrando la persona que ora de esa manera? Si es tu voluntad, quieres, no conoce a Dios, no sabe cómo orar. Entonces, ¿cómo va usted a acercarse a pedirle a un Dios que usted no conoce, no sabe cómo hacerlo, ¿cierto? Pero cuando usted lo conoce, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a orar usted cuando conoce a Dios? Una manera eficaz, ¿cierto? Yo no le voy a pedir algo que sé que a través de la palabra me enteré que no le gusta a Dios. ¿Cómo se lo voy a pedir? Lo que decía Enrique Gómez de la señora que oraba para que se le muriera el marido a la esposa, a la otra, para ella quedarse con el marido. ¿Estaría bien delante de Dios eso? No conocemos a Dios, pero el Señor sí quiere que lo conozcamos. ¿Eh? Pero hay muchas condiciones en las cuales tenemos que estar para poder conocerlo más. Yo me podía meditar en esto del libro que les cuento, de querer tener más conocimiento de Dios. No solamente a través de la lectura de la palabra, sino también en tiempos de oración. El Señor ha dispuesto los martes para orar más seguido, ¿cierto? Ya me llegó el pastor y me dijo, vamos a hacer un ayuno aquí los dos. Y el que quiera venir acá, los dos. Y le agradezco que haya sido en mi casa, porque si no es así, tal vez uno diría, no, es que no tengo tiempo, ¿Sí me entiende? Pero entonces es una respuesta a la oración. Señor, necesito más tiempo contigo. El pastor me dijo, vamos a hacer una ayuda local. Vamos a conectarnos los martes a orar. Es una respuesta. Y Dios se agrada en que uno le diga, yo quiero más de usted, Señor, porque lo necesito. Y va acomodando las cosas. Estoy leyendo este libro y este tipo habla de una cantidad de eruditos que tienen una cantidad de libros donde respaldan todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Yo digo, oiga, en esto debería especializarse uno como un hijo de Dios, en conocer a Dios. Amén. Arqueología, matemáticas, hay unos matemáticos que hacen sus cuentas y dicen, oiga, el universo no puede crecer él solito, porque así accidentalmente crezca, tienen que pasar una cantidad de sucesos astronómicos, físicos, naturales para que el universo se expanda en la forma en que se expande. Y un tipo matemático llegó a la conclusión de que eso no puede pasar solo. A través de las matemáticas comprendió que hay un Dios todopoderoso, que es el que hace las cosas.
Y si somos pueblo de Dios, no nos concierne a nosotros saber lo que más podamos de Dios, saber usar esa palabra, esa espada. No nos corresponde a nosotros. La Biblia cuenta una historia muy bonita de cuando el apóstol Pablo fue, no me acuerdo ahorita a qué lugar, creo que salía de Atenas. Bueno, no me acuerdo el lugar exactamente, pero él habla de que fue y predicó en un lugar y él llegaba y le predicaba primero a los judíos, ¿no? Que estaban en el lugar porque llegaba a la sinagoga. Característicamente todos los judíos de todos lados se levantaban en contra de Pablo y comenzaban a golpearlo y a perseguirlo para que se fuera, ¿cierto? Pero característicamente él llegó a este lugar y encontró unos judíos que eran nobles, dice la Biblia. Y estos judíos eran más nobles que los otros judíos a los cuales habían perseguido a Pablo por todo lado para matarlo. ¿Y qué pasó con esto? Pablo les habló del Señor y les habló que a través de los profetas Dios había prometido que iba a venir el Mesías, el cual era el Cristo, y le iba a dar resurrección a los muertos. ¿Qué hicieron estos judíos? Me pareció algo muy bello. Dice, y ellos fueron a investigar en la palabra, en las escrituras, a ver si lo que Pablo decía era cierto. De Berea. Me parece bello. Hay gente que ama a Dios y aunque hay muchas cosas que no conozca, les quedó sonando. Y fueron a ver a través de su Antiguo Testamento que tenían, a ver si esas cosas eran ciertas. ¿Y qué cree que pasó? ¿Se unieron a los judíos que perseguían a Pablo para matarlo? Lógicamente se convirtieron a Jesús porque comprobaron a través de esta palabra. Pedro dice que es la palabra profética más segura en la cual hacemos bien si la investigamos, ¿cierto? Porque ella es como una antorcha en un lugar encendido. ¿Qué hace usted en un lugar sin luz? En tinieblas. Usted se queda quieto ahí, ¿sí o no? Porque si se mueve se puede pegar. Pero cuando hay luz, usted se puede mover libremente, ¿cierto? Ellos fueron a mirar y comprobaron que lo que decía Pablo era verdad. Amén. Les arrojó luz a su vida. Encontraron al Mesías. Ella estaba hablando con una señora que tenía contacto con unos judíos y ellos siguen haciendo muchas cosas en sus rituales y sus cosas esperando al Mesías. Digo, oh, qué triste, ¿sí o no? Qué triste porque la Biblia nos dice que va a venir uno que dice que es el Mesías, ¿cierto? Y se va a sentar en el trono allá en el templo que van a crear y va a engañar a muchos, ¿cierto? Eso dice la Biblia, ¿no? Después va a quitar la máscara. Amén. Nosotros tenemos la facilidad de tener la verdad en nuestras manos. Pero de todas maneras dice la Biblia que tenemos que recibir el amor de Dios en su verdad. ¿eh? Recibir el amor de Dios en la palabra que es la verdad. Amén. Vamos a ponernos en pie porque creo que me pasé un poquito, pero no se ponga bravo por eso. ¿oye? No tenga prisa por salir de la presencia de Dios, dice la Biblia. Amén. Bueno, vamos a orar. Pongámonos de pie. Yo creo que a veces hay que implementar las pausas activas en medio de la predicación. Bueno, Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor amado. Y hoy te pedimos, Señor amado, que derrames bendición sobre nuestras vidas, Señor. Tu palabra es nuestra fortaleza, Señor amado, ella misma lo dice. Tu palabra es la sabiduría, Señor amado, de una nación cuando te recibe, Señor amado. Te pedimos perdón, Señor amado, si hemos alargado, si hemos puesto excusas cuando tú nos llamas, Señor amado. Porque eso pasa, Señor, tú haces un llamado a veces cuando estamos solos, Señor, a inquirir en tu palabra, a tener intimidad contigo, Señor, y tal vez ponemos excusas, Señor, como aquellos que decían, invitados a las bodas, decían que tenían muchas cosas que hacer, Señor amado. Tu palabra dice que tú mandaste a destruir esa ciudad, Señor amado, de esos homicidas que no quisieron asistir a tu invitación, Señor amado. Tu palabra dice que no eran dignos, Señor amado. Entonces,
Tú llamaste a otros, Señor amado, y los invitaste y llenaste tus bodas, Señor amado. Yo te quiero pedir, Señor amado, que despiertes el hambre, Señor amado, por tu palabra, Señor amado. Tu palabra lo dice, Señor amado, que este profeta dijo, Señor amado, que tú despertarías el hambre y la sed de ti, Señor. No hambre de pan, Señor amado, ni sed de agua, dice este versículo, Señor, sino hambre por tu palabra, Señor amado. Y sed por tu espíritu, Señor amado. A veces hemos tenido esa sensación de tener una sed que no se nos quita con nada, Señor. Pedimos que seas tú quien sacia esa sed, Señor, y el hambre, Señor amado, por tu palabra, y que nos lleves más profundo a entender la importancia, Señor, de pasar tiempo contigo, Señor, de llenarnos, Señor amado, de tu palabra. Esto lo dice ella misma, Señor, que las palabras de Cristo abunden en nosotros, Señor amado. Que esas palabras, Señor, que son la espada del Espíritu Santo, abunden en nosotros, Señor, y que tú nos puedas usar, Espíritu Santo, donde nos envíes, Señor, con palabras de consuelo, Señor, con palabras de sanidad, Señor amado. Tu palabra dice, Señor Jesús, que tú echabas fuera a los demonios con la palabra, Señor. Oye, cuántas cosas hermosas tienes para nosotros, Señor bendito. Te bendecimos por esto, Señor. Te agradecemos de que nos hayas tenido en cuenta, Señor amado, para ser pueblo tuyo, para dar testimonio de Jesús. Te pedimos que nos ayudes, Señor amado, a transformar nuestras vidas, Señor amado, que podamos ser los instrumentos tuyos, Señor. Instrumentos aprobados, Señor. El apóstol Pablo dice que el que se limpia de las cosas malas, de estas cosas, va a ser un instrumento aprobado por Dios, un instrumento para ser usado por Dios, Señor amado. Hoy te pedimos que derrames bendición sobre este rebaño que es tuyo, Señor amado. Nosotros somos tuyos. Te pertenecemos a ti, Señor, y te damos gracias por lo que estás haciendo, Señor. Te pedimos que derrames bendición sobre nuestras vidas, revelación profunda de tus palabras, Señor, revelación profunda de Jesucristo, Señor amado, y que fortalezca nuestras vidas con sabiduría y con poder de lo alto, Señor amado, para seguir, Señor amado, el camino que nos resta, Señor amado. De tu mano, amado Señor, hasta que tú vengas por nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor, y pedimos que el Espíritu Santo traiga consuelo a nuestras vidas. Que el Espíritu Santo, Señor amado, haga sanidades en nuestros cuerpos, Señor. No nos cansamos de pedir, Señor, si no ha pasado, seguimos orando, Señor, y creyendo que tú tienes el poder para sanarnos, Señor amado, porque lo hemos visto a través de tu palabra, Señor, tú lo has hecho, Señor bendito. Tú te complaces, Señor amado, en libertar a la gente, en sanarla, Señor amado. Y seguimos orando por esto hasta que pase, Señor amado. Y cuando pase, seguramente vamos a llorar, Señor amado, a tus pies. Y seguramente, Señor amado, te vamos a agradecer. Seguramente vamos a dar testimonio de lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Y todo esto para glorificar tu nombre y para decirle a la gente que hay un Dios que sana, Señor amado. Toda enfermedad imposible, Señor. Toda situación imposible tú la sanas, Señor amado. Te damos gracias, Señor amado, en el nombre de tu amado Hijo. Y te pedimos que sigas encendiendo la llama en esta iglesia, Señor. Que traigas, Señor, a todo aquel que se va a juntar a tu familia, a todo aquel que va a heredar la salvación. Gente que no haga estorbo a tu obra, Señor amado, sino que cumpla la función en el cuerpo a la cual tú lo has llamado, Señor, y haya crecimiento, como dice tu palabra, Señor. En esta hora también oramos por los diezmos y las ofrendas que tu pueblo trae a ti, Señor, en obediencia y en reconocimiento de tu sacerdocio, Señor amado. Abraham, Señor amado, ofreció los diezmos, reconociendo que tú le habías dado la victoria contra todos esos reyes, Señor amado. Y milagrosamente, Señor amado, tú le diste la victoria solamente con estos 300 hombres esclavos de su casa, Señor amado. Le diste la victoria y tu palabra dice que le diste pan y vino, Señor Jesucristo, lo que nos has dado a nosotros. Tu cuerpo y tu sangre, Señor Jesucristo. La comunión, Señor amado, con Dios, Señor bendito. Hoy damos gracias por esto, Señor, y reconocemos tu sacerdocio y te pedimos que no falte nada en esta casa, amado Dios. Mi amado Jesús sea prosperada. Haya recursos suficientes para hacer tu obra, Señor amado. No pedimos para otras cosas, no pedimos para enriquecernos, Señor. Pedimos que tú suplas todas las necesidades para hacer tu voluntad, Señor. Que tus siervos, Señor amado, los ministros puedan hacer las visitas mensuales, Señor amado, ir a las casas, orar por los enfermos, predicar el evangelio, Señor. Que a tus siervos no les falte ningún bien en la casa, no haya falta de alimento, Señor, sino que haya todas las cosas en abundancia, Señor, para bendecir a los que no tienen, conforme a lo que dice tu palabra, Señor. Te damos gracias en esta tarde, Señor, y te pedimos, amado Dios, que tú intervengas en las decisiones que se tomen en este país, Señor. Tiene que haber una iglesia que ore, Señor, en cada lugar, Señor amado.
Tiene que haber una iglesia que clame, Señor amado, y estamos nosotros aquí, Señor. Como cuerpo tuyo, Señor, orando y pidiéndote que tengas misericordia de Colombia, Señor, que no permitas que ningún destructor se suba al poder en este país, Señor, que tú pongas a la persona adecuada en este lugar, Señor amado, porque tu palabra dice que debemos orar por los que están en eminencia, Señor amado, para que podamos vivir quieta y reposadamente, Señor amado. Pon a la persona, Señor amado, que sea de tu corazón, Señor, que te obedezca, que sea temerosa de ti. Lo necesita Colombia, Señor. Hemos vivido muchos años, Señor amado, de violencia, de narcotráfico, Señor. Hemos sufrido mucho, Señor amado, a través de todos aquellos que se han portado mal, Señor amado. Y pedimos, Señor amado, una persona temerosa de ti, Señor. Y la iglesia alrededor de esa persona orando, Señor. Y consejeros espirituales, Señor, como pasaba en el tiempo de los reyes, que tú ponías hombres, Señor amado, temerosos de ti, sacerdotes, Señor, tuyos, a aconsejar al rey, Señor amado. Y el rey tenía que inquirir en tu palabra para impartir justicia, Señor. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Extiende tu misericordia a este país, amado Dios. País muy bello que tú nos has dado, Señor. Hoy intercedemos por él y pedimos que seas tú, amado Dios, peleando por nosotros, Señor. Peleando por nosotros, Señor. Tu palabra habla, Señor amado, de que si nosotros atamos cosas en la tierra, serán atadas en el cielo. Y que si desatamos cosas en el cielo, serán desatadas en la tierra, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que desates bendición sobre nuestro país, Señor amado. Tu palabra dice, amado Señor, que nadie puede entrar a la casa de otro si no ata primero al hombre fuerte y después de esto entra y toma todo el botín, Señor. Hoy, Señor amado, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor amado, que traigas libertad a nuestro país, Señor. Que el hombre fuerte en esas regiones, Señor amado, en los lugares celestiales, Señor amado, tú las reprendas, Señor, y traigas libertad a nuestro país, Señor. Avivamiento de tu iglesia, Señor amado, derramamiento de tu espíritu en Colombia, conocimiento de la verdad, Señor. Tu palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres.